temas, de la pedagogía y de la inserción de la infancia o de los diferentes entramados de la pedagogía en relación con los problemas sociales del mundo moderno. El trabajo que estamos presentando el día de hoy tiene dos partes fundamentales. La primera es ubicar al niño y a la niña como sujetos políticos dentro de su esencialidad, tratar de hacer un recorrido más o menos histórico y colocar en tensiones nuestros discursos actuales. Si bien es cierto que nosotros, como mediadores, estamos en una red compleja de configuraciones políticas, estamos también en una red compleja de intereses que se circunscriben por las circunstancias históricas que de alguna manera nos interpelan. De allí vamos a tomar ese concepto para poderlo poner en juego con la totalidad del sujeto que se elabora, se reconstruye y de alguna manera se vivencia a través de cualquiera de los escenarios que tengamos en nuestra sociedad, desde los lenguajes expresivos. Inicialmente vamos a hacer este recorrido histórico. Vamos a hacer una lectura y luego vamos a ver dos videos en la medida en que vamos avanzando. Puede parecer extraño o inverosímil que nuestro propósito sea defender la esencia política de los niños y las niñas. Objetarán en este auditorio que tremenda permisividad del pensamiento puede rayar en lo ridículo o en una gran distorsión de lo que es la infancia. Y tal vez se estarán formulando interrogantes del tipo: ¿qué es un bebé o una niña en el entramado de la política? ¿Acaso estos infantes pueden decidir por sí y para sí sobre cuestiones tan estructurales como la política económica, la inequidad social, el presupuesto público, la utilización desmedida de los recursos naturales, el ultraje del cual son víctimas a través de acciones violentas y sistemáticas, expresas o veladas, o el peligro que entraña una sociedad moderna que se funda en una economía de mercado y en una supuesta democracia participativa? ¿Cómo es posible que unos niños tengan eso que nosotros llamamos política? El hecho más evidente es que los niños nacen. Ese es el primer hecho que se constata. Es una verdad obvia. Sin embargo, esta relación con la vida no es solo una mera existencia. Los niños no están allí. Los niños y las niñas nacen en una red compleja de relaciones sociales históricamente determinadas y episódicamente reconstruidas. Los niños nacen con determinaciones, pero nacen para determinar. Su totalidad no está determinada. Por lo tanto, la historia está en el sujeto y se transforma desde el sujeto. Esto implica la puesta en acción de diversos modos de ser y actuar, de valorar y ser valorado, de sentir y ser sentido, de temores y múltiples expectativas. En definitiva, de múltiples sistemas de significación. En este sentido, como lo afirma la doctora Miralba Correa, que nos acompaña hoy, en relación con los contextos, se organizan como espacios configurados por diversos sistemas de significación. Se puede entonces afirmar que los contextos que tienen las características ya señaladas son siempre de orden mental, dinámicos y cambiantes. De este modo, el nacimiento de un niño en Colombia puede tener una noción o representación general, pero sin embargo, nuestros nacimientos, los nacimientos de los niños, los nacimientos de los que nos precedieron, sin embargo, tienen muchísimas diferencias culturales, muchísimas diferencias sociales, muchísimas diferencias de la mirada que tenemos sobre aquellos que nos interpelan desde el juego. En ese sentido, nosotros tenemos que tener una realidad que implica y tenemos que preguntarnos por la realidad que implica, por esa irrupción. El niño, cuando nace, hace una irrupción en la familia. Esa es su interpelación. Una irrupción en la familia de orden psicológico, una irrupción en la familia de orden social, una irrupción en la familia de orden cultural, porque el que irrumpe allí va a ser representado por los temores del otro que lo trajo al mundo, de los otros que comparten su mundo, de los otros que están allí con él, tal vez intentando no conversar con él, ni dialogar con él,
pero él sí interpelando el diálogo con ustedes. En este sentido, los griegos relacionaban el nacimiento o la relación con la vida de dos formas. La primera era el simple hecho de nacer, de existir, al cual daban el nombre de zoe. Los griegos llamaban al simple hecho de nacer, de existir, de pervivir en el vientre y salir de él, zoe, existencia, que era común tanto para los animales, los seres humanos y los dioses. La segunda categoría que utilizaron los griegos se llamaba bios, y el bios era la puesta en relación, la comunicabilidad del otro que existe en el entramado de la cultura y que me interpela. La bios, como esa manera particular de vivir en cada grupo, era la forma relacional entre el individuo y su mundo. En este segundo sentido, afirma usted que ese bios implica el lenguaje, la política y la ciudadanía. Así entonces, los niños y las niñas, en esa primera instancia del existir, se relacionan con los otros y entre los otros van construyendo y reconstruyendo las relaciones, van haciéndose actores, asumen posiciones frente a su mundo, a ese mundo social que se les opone y a ese mundo de objetos que están descubriendo y significando a través de las significaciones de los otros. En el artículo de Miralba Correa, siempre nosotros hemos pensado que existen entornos naturales, y ella retoma a Jan Balsinger diciendo de que los entornos no son naturales, son construcciones simbólicas. La mirada de nosotros construye la manera como el otro mira, pero el otro también se resiste a la manera como nosotros le enseñamos la mirada. Ese carácter activo del niño se pierde, y se pierde porque nosotros solamente nos instalamos en nuestras miradas, en nuestro discurso. Sin embargo, la significación de los otros, y esta es la más grande preocupación de la modernidad y de la historia. Sin embargo, la significación de los otros, los adultos que van siendo padres, y hoy en día los jóvenes que van siendo padres más pronto, están inscritos en una red compleja de relaciones y de construcciones subjetivas que les han precedido, que se renuevan y se instauran en una relación de poder. Y aquí encontramos que la mirada no es una mirada construida desde lo no ideológico, es una mirada construida desde una determinación histórica ideológica, desde una posición del sujeto frente a sus propios intereses con el mundo y con la vida. El bios no puede darse separado de una relación de poder. Ese carácter de ciudadano, de sujeto de lenguaje, de sujeto de la polis o constructor de ciudad y portador a través de los otros, de lo esencialmente político, es como refiriera Foucault, una relación de poder que se abre como arte de gobernar, de dirigir las acciones de los otros como soberanía política. Esta soberanía política pasa a través del cuerpo. La ponencia anterior, todo, absolutamente todo, giró en torno a cómo el poder del adulto entra en juego a controlar el cuerpo del niño. Por ello, cuando estos niños nacen, representan en forma expresa o tácita el futuro que el adulto proyecta sobre el cuerpo del niño. Esa forma de aparecer allí en el espacio de la historia, que queda entre la intimidad del hogar y la escuela, el empobrecimiento económico de la familia y la moderna sociedad industrial, deja descubierto el cuerpo del niño para ser reducido o intentar ser reducido por la mirada del adulto a sus propios proyectos políticos o a las aspiraciones de los estados. La revolución industrial es un ejemplo lapidario de esta reducción de los niños y niñas al zoe griego. La revolución industrial, para que todos nos hemos referido a ella, que es la que nos ha legado esta sociedad moderna, infringió sobre el cuerpo del niño varios castigos, y la riqueza actual y la riqueza europea se basa sobre el cuerpo del niño. Los niños iban a las minas, los niños eran los que competían con el trabajo asalariado del adulto. Aparecieron allí, emergieron allí. ¿Y por qué digo que se instala en el zoe griego? Porque solamente su cuerpo fue visibilizado. En la Revolución Francesa también se visibilizaba el cuerpo, pero el contenido de la visibilización
era solamente el contenido de la existencia, de la reproducción, del trabajo. A una mera existencia reproductiva, a un fin instrumentalizado, a la deseable, oído a esto, a la deseable enajenación política. El testimonio de Sarah Ruder, una niña que trabajaba en una mina en plena época de la industrialización de Inglaterra, parece desgarrador. Trabajo en el pozo Gerber. No es muy cansado, pero trabajo sin luz y paso miedo. Voy a las 4 y a veces a las 3:30 de la mañana y salgo a las 5:30 de la tarde. No me duermo nunca. A veces canto cuando hay luz, pero no en la oscuridad. Entonces no me atrevo a cantar. No me gusta estar en el pozo. Estoy medio dormida, a veces cuando por la mañana salgo. Voy a la escuela los domingos y aprendo a leer. Me enseñan a rezar. He oído hablar de Jesucristo muchas veces. No sé por qué vino a la tierra y no sé por qué murió, pero sé que descansa su cabeza sobre piedras. Prefiero, de lejos, ir a la escuela que estar en la mina. Este es un reporte de 1836 en la Comisión Azul. Con la aparición del capitalismo, la reorganización de la familia, la reconfiguración de la relación entre el individuo, las clases y el Estado, aparece así el trabajo que saca a la mujer y al hombre del núcleo de la familia y emerge una nueva realidad. ¿Y cuál es la nueva realidad? Que los niños aparecen en las calles. Ya en un periodo de la historia, la ponente anterior hizo referencia a ello. Los niños aparecen allí, sin destino, sin codificación. Por eso decimos que esto es lo que llamaría Deleuze, un autor del estructuralismo francés y de la teoría rizomática, llamaría el flujo. Los niños allí aparecen como un flujo, aparecen allí y hay que darles una forma, hay que darles un sentido. Y en la sociedad le empieza a asignar el sentido. Y ese sentido es que ese torrente de niños que están ahí disponibles fue un grupo de niños que requieren atención, que requieren ser codificados en primera instancia como fuerza de trabajo, de menor valor, y luego como proyecto de instrucción y cuidado a través de instituciones de beneficencia, sistemas educativos o lo que hoy llamamos política pública, diferentes políticas públicas. En este mismo sentido, Cunningham ha reiterado que la infancia de los pobres en el siglo XVII y más aún en el siglo XVIII fue percibida como un tiempo de adaptación de hábitos de trabajo. Incluía cierta escolaridad, pero esta estaba supeditada a la función de preparar al niño para su predestinada vida del futuro. Interesante proyecto político. Más aún, era asumido que los hijos de los pobres constituían un valor económico para sus padres. Esta acción política se da sobre el cuerpo de los niños y las niñas, por parte de la sociedad en su conjunto y determinada históricamente, y los coloca en un lugar demasiado pasivo y oculta que los niños y las niñas de hoy son el resultado de estructuras de poder. Las niñas y los niños de hoy son el resultado de estructuras de poder. Cuando analizamos la pedagogía, la psicología, la historia, por fuera de las relaciones sociales en las que nos encontramos, empezamos a hablarles de los ideales. Empezamos a visibilizar la infancia, pero invisibilizando su realidad. Y allí entraña un peligro, y entraña un peligro en la política pública. Intereses de diferentes tipos de gobierno que esperan de ellos una determinada participación, que no cuestionen, esperan de los niños que no cuestionen la enormidad del caos social propio de quienes reducen la esencia de lo político a una participación en las urnas, a una construcción de un gobierno escolar, a ser un buen ciudadano, a separar los problemas que se ciernen sobre los